ya lo tenemos en comunicación telefónica al gerente de Relaciones Institucionales de la UTE Represas Patagonia, Mariano Musso, porque vamos a hablar de las represas hidroeléctricas sobre el río Santa Cruz, de lo que viene sucediendo allí y además sobre unas jornadas de concientización para la prevención de violencia laboral que brindaron allí desde el Ministerio de Trabajo de la provincia. Buen día, Mariano. Eugenia María te saluda aquí de LU12. ¿Cómo estás? Buenos días, Eugenia. Muchas gracias por el llamado y un saludo para vos y para toda la audiencia. Bueno, muchas gracias por atendernos. Hoy feriado tan temprano en la mañana. Decía yo recién estas jornadas de concientización para la prevención laboral que se han realizado allí con los trabajadores de represas. Contanos un poco de qué se trataba. Bueno, desde hace varios meses hemos estado trabajando desde la UTE para poner en marcha nuestra política y nuestro protocolo de prevención y actuación contra acciones de violencia laboral que podrían haber sucedido, siempre con el espíritu de la prevención. Claro. Tratando de que todos seamos conscientes que estar en un ambiente laboral saludable es lo que nos va a permitir llegar a todos los objetivos y volver a nuestra casa con nuestra salud, tanto física como mental, en buenas condiciones. Totalmente. En ese camino que comenzamos a recorrer hace unos meses, como te decía, tuvimos varias reuniones con el Ministerio de Trabajo y con la Dirección de Igualdad de Oportunidad y Trato, que bueno, fueron muy útiles para la confección definitiva de este protocolo y de la política. Y luego, como dentro de nuestra política, una de las acciones fundamentales tienen que ver con la concientización y la capacitación, comenzamos a realizar estas jornadas que la semana pasada hicimos junto a funcionarios de la Dirección de Igualdad de Oportunidad y Trato, en donde entre las dos obras pudimos charlar y compartir estas jornadas con unas 400 personas en total entre las dos, y bueno, todavía nos queda un camino para recorrer, para poder conversar con todos. Tengamos en cuenta que hoy en nuestra nómina hay 2.800 personas trabajando en represas, o sea que todavía nos queda un largo camino de recorrido para recorrer con ellos, pero realmente son muy importantes estas jornadas porque es un tema que, como nos decía desde el Ministerio de Trabajo, la UTE está siendo pionera. Claro. Entonces, bueno, hay que no solamente concientizar, sino que también aprender de lo que sucede. Sí, también relacionado con esto, pensaba mientras hablabas que es un sector, ¿no?, de la construcción muy ligado al hombre, ¿no? Y bueno, de a poco la mujer ha ido insertándose en como en muchos otros sectores. Aquí en la provincia con la minería va avanzando esa especie de la búsqueda de la equidad de género, pero que también, digamos, ¿no?, esta violencia laboral de la que hablamos o la que pudieron hablar a través de estas capacitaciones o de prevención, ¿no es cierto?, también se da cuando hablamos de distintos géneros. Por supuesto, tanto nuestra política como nuestro protocolo tienen la perspectiva de género incluida en la mirada. Sí, hay que tener en cuenta que lo más complejo de las violencias, tanto laboral como de género, es la naturalización de ciertas acciones que para muchas generaciones estaban dentro de lo que podemos llamar normal, pero cuando comenzamos a desandar ese camino y analizarlo, nos damos cuenta que en realidad hay que cambiarlas, están mal. Exacto. Y esto va desde la molestia o el chiste no consentido con el compañero de trabajo hasta casos más graves como pueden ser los de abuso sexual, los de agresiones físicas, por lo tanto el abuso de poder, ¿sí? Por lo tanto, como digo, hay muchas generaciones
que tenemos que resetearnos, ¿no? Sí, Y totalmente. volver a mirar la situación de otra forma, porque realmente cuando uno empieza a analizarlo se da cuenta que pueden generar un mal ambiente de trabajo y hasta también en algún punto generar problemas de salud importantes a nuestros compañeros y por supuesto en casos más graves algún delito. Sí, totalmente. ¿Y cómo es la convivencia allí? Porque todo esto que vos mencionás es importantísimo, pero además, digamos, en una modalidad de trabajo que no es la convencional, que yo me voy a mi casa, bueno, nos vemos mañana y demás, sino que conviven allí en un campamento. Así es, todos los trabajadores de represas están 21 días en la zona de obras haciendo su tarea y, como decís vos, conviviendo, y luego vuelven 7 días a su hogar. Por lo tanto, tenemos que generar el mejor ambiente de trabajo y de convivencia para poder avanzar con las tareas y también, por supuesto, para que nuestros trabajadores quieran volver. Claro. No es fácil estar 21 días allí. En esta época invernal se pone más complejo, más allá de que tenemos absolutamente todas las comodidades para estar. Siempre el clima, como decías, en una industria donde la actividad, y en este caso mayormente es al aire libre, es compleja. Entonces si le sumamos al clima, que sabemos que va a estar siempre, otras situaciones realmente se hace muy difícil poder estar en el proyecto. Así que la convivencia es muy importante, la buena convivencia, y este es, no te diría un grano de arena, sino un paso muy importante para que esa convivencia se pueda dar, porque no solamente tiene que ver con concientizar, sino con tener canales donde uno pueda presentar casos que se puedan suceder y tener un tratamiento especial de esos casos para conocer la casuística, para solucionarlo y, como decía, erradicar la situación, porque en definitiva el trabajo de la gente es lo que nos importa. Por lo tanto, erradicar las situaciones que puedan dar son el principal objetivo que tenemos. Bien, te cambio de tema porque recién hablabas del clima y bueno, justamente ahora estamos entrando en lo que es la veda invernal en cuanto a la construcción. ¿Y cómo están trabajando? Estamos trabajando a ver, la semana pasada tuvimos una nevada importante, pero no fue solamente la otra semana, el jueves de la otra semana tuvimos una nevada importante. Sí. En ese caso solo se hacen aquellas tareas que se pueden realizar en el interior. ¿Sí? Tengamos en cuenta que hay tareas de soldadura, de volado de hierros, de chapa, que se pueden realizar, por supuesto. Luego, una vez que aparte tenemos los equipos necesarios para que una vez que la nevada terminó, poder reacondicionar los caminos para poder acceder a las zonas de obra, y se trabaja, por supuesto, con toda la prevención y con toda la ropa necesaria para poder estar correctamente realizando el trabajo en el exterior, ¿sí? Claro. Siempre tenemos esta precaución. No tenemos todavía definido una veda de invierno, ¿sí? Por lo tanto, el objetivo es seguir trabajando, por supuesto, con todas las prevenciones necesarias. Mariano, me imagino que lo que sucedió, creo que ya hace un mes tal vez, este acuerdo entre la Argentina y China para que GESOWA desembolse estos más de 520 millones de dólares, ¿no? Digo bien. Ha traído, digamos, de alguna manera tranquilidad a ustedes como UTE. Ya sé que está a cargo también ENARSA, pero en algún momento se había hablado como que esto daba la reactivación, ¿no? Generaba la reactivación de la obra. Yo leí algunos portales, algunos titulares que hablaba justamente de esto, de reactivación. Y digo, ¿hubo una reactivación? ¿Estuvo en algún momento parada la obra o todo el tiempo continuaron los trabajos? El año pasado hubo algunos meses en donde se ralentizó la actividad, ¿sí?
producto de las gestiones que para que el financiamiento tenga la continuidad necesaria para que todas las actividades de la obra se desarrollen. Desde febrero de este año en adelante, las obras tienen un ritmo adecuado para la época que estamos viviendo, ¿sí? Tengamos en cuenta que quienes envían los fondos son los bancos chinos a través del crédito que se acordó allí por el 2014. ¿Sí? Por lo tanto, esos desembolsos, esos 500 millones de dólares, tienen que venir de los bancos chinos, pero la gestión que se realizó en estas últimas visitas de la delegación argentina generan esas acciones necesarias para que esos desembolsos comiencen a venir nuevamente, que es lo más importante para la obra. Claro. Porque una vez que las adendas al crédito financiero esté firmada y ya esté normalizado, el flujo de fondos tiene que ser continuo y no tiene que tener ningún tipo de discontinuidad, ¿no es cierto? Así que por supuesto que siempre estas situaciones son buenas noticias para el avance de la obra, para seguir creando fuentes de trabajo. No nos olvidemos, hoy yo hablaba de 2.800 personas trabajando, y no nos olvidemos que en el pico de la obra 4.000, 5.000 personas van a estar trabajando con nosotros. Claro, claro. O sea que es una situación que es virtuosa por donde se la mire. Mariano, quería preguntarte, y ya en la última consulta para dejarte en este feriado, ¿qué opinás respecto de a veces algunas declaraciones de tal vez la oposición cuando hablan de los tiempos, cuando critican los tiempos que está demandando la obra de represas? Bueno, hay que analizar las situaciones y conocer las situaciones para poder entender los tiempos de las obras. No nos olvidemos que en diciembre del 2015... Sí, hola. Cambio sí, ahí sí, te había perdido un poco. Bueno, ahí está. Perfecto. Perfecto. Te decía, tras el cambio de administración del gobierno nacional, las obras se pusieron en una hora. ¿Ahí me escuchás? Sí, te escucho perfecto. Perfecto. Decía que las obras fueron paradas por distintas situaciones. Recién se retomó la actividad en febrero del 2018, ¿sí? Ahí tenemos 2 años en donde no se trabajaron sobre las obras principales. Luego también tuvimos en el medio de la pandemia, en el 2020, que si bien la construcción fue declarada esencial y nuestras actividades no pararon, fue muy difícil realizar las tareas, no había transporte, claro, sí. La verdad es que fue una situación muy compleja que recién se estabilizó, si se quiere, a mediados del 2021, ¿sí? Por lo tanto, todas esas situaciones han generado esta demora en las obras, que no tiene que ver netamente con la construcción. Claro, ¿sí? Claro. Sin estas situaciones estaríamos hablando de un ritmo de obra mucho más avanzado, ¿sí? Sumado también a alguna demora en la resolución del crédito que proviene de los bancos chinos. Por lo tanto, eso suma y genera una discontinuidad en el ritmo de trabajo, ¿sí? Por eso creo que quienes pueden criticar los tiempos de la obra, si le incorporan estas variables, van a poder entender por qué se ha demorado la obra. Exacto. Bueno, Mariano, te agradezco muchísimo por haber tenido la deferencia de atendernos, y seguramente nos estaremos comunicando en otra oportunidad para hablar del avance de estas obras tan importantes para Santa Cruz. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por el espacio y siempre a disposición. Gracias, buen día. Buen día, hasta luego. Hasta luego. Bueno, ahí hablábamos entonces con el gerente de Relaciones Institucionales de la UTE Represas Patagonia, Mariano Musso.